días. ¿Cómo están? Bueno, espero que bien. Bueno, el mensaje que quiero compartir en este ratito con ustedes en esta mañana, le puse un título que es una pregunta. Que la pregunta es, ¿qué pasa cuando queremos seguir a Dios, pero a nuestra manera? Y me hice esta pregunta en estos días porque justamente el tiempo en que nos toca vivir, ¿no? Que es un tiempo no de ahora, sino que es un tiempo de hace muchos años, que nos toca vivir a nivel cultural y social. Todos sabemos que el centro de la sociedad hace mucho tiempo que no es más Dios, sino que somos los hombres, ¿no? El centro de la sociedad es el hombre desde el ego o el yo, ¿no? De cada hombre. Por eso hoy uno escucha muy comúnmente, muy corrientemente, bueno, hacé lo que tu corazón te dicte, lo que vos quieras, que nadie te diga lo que está bien y lo que está mal. O sea, de alguna manera, cada persona define su propia vida, define su propia verdad, define sus propias creencias, define sus propios principios, define sus propios valores, tal vez hasta define su propia fe. Y este pensamiento, aunque nosotros estamos acostumbrados, de alguna manera se nos filtra y se nos mete como cristianos, ¿no? En nuestra vida como cristianos, que es normal, porque todos vivimos en la misma sociedad, en la misma cultura, y todo lo que le sucede a la cultura, a la sociedad, nos invade, nos empapa, estamos inmersos dentro de eso, entonces es casi como imposible que eso no nos afecte. Así que todo esto se nos va como filtrando en nuestra vida cristiana. Y a veces sin darnos cuenta entonces caemos en construir como una fe a medida, ¿no? Una fe que le gusta o nos gusta el Evangelio, pero algunas cosas que por ahí nos incomodan no nos gustan tanto. Queremos a un Dios que bendiga nuestros planes de nuestra vida, pero a veces nos molesta un poco, nos incomoda, no nos gusta que Dios modifique nuestros planes. Queremos también un Dios que esté atento y que nos escuche, que es así, nuestro Dios todos los días, pero a veces también por ahí nos incomoda que Dios nos confronte con algunas cosas o con algunas verdades. Hemos aceptado de Dios con mucho amor que Él dio su vida por nosotros y su salvación, pero a veces también inmersos en esta sociedad lo que no terminamos de encontrar es que su señoría sea pleno en nuestra vida. A veces obedecemos y tal vez como consecuencia de esto obedecemos a medias o en parte lo que dice la palabra de Dios, sus enseñanzas, lo que Él tiene, sus propósitos y sus planes para nuestra vida. De alguna manera, pareciera que muchas veces como consecuencia de esto queremos como ajustar a Dios a nuestra manera, o a nuestra vida, o a nuestro modo, cuando en realidad tendría que ser al revés, ¿no? Que nuestra vida se ajuste realmente a la verdad de Dios, a sus enseñanzas, sus principios, sus estatutos, sus planes, sus propósitos, su voluntad para cada uno de nosotros. Y me acordé cuando pensaba en esto de una historia que leí en algún momento que grafica un poco esta idea. Que la historia se llama El reloj maestro, que es algo real, ¿eh? Algunos lo van a saber seguramente. Dice así la historia. Hace años, un visitante entró a un museo y vio un reloj antiguo, de péndulo, colgado en la pared principal. Era un reloj viejo, de más de 100 años, con engranajes de bronce que seguían marcando el tiempo con un tic-tac firme e inmutable. El guía les dijo, este reloj es el más importante del museo. No porque sea el más bonito, sino porque es el reloj maestro. No se ajusta a los demás relojes, sino que son los demás relojes los que se ajustan a él. Y el guía continuó explicando, porque en tiempos antiguos muchas instituciones, como las fábricas o los ferrocarriles, debían usar un reloj maestro para mantener a todos los demás relojes sincronizados. Este reloj maestro marcaba la hora exacta y los demás se ajustaban a él. Y me acordé de esta historia porque un poco grafica eso, ¿no? Esto es verdad, en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, instituciones como los ferrocarriles o las fábricas, que debían por un tema de producción y otro tipo de horarios, tenían un montón de relojes, pusieron lo que llamaron un reloj maestro,
que normalmente a cada hora todos los demás relojes se ajustaban a ese. Y pensaba que esto grafica un poco esto que contaba antes, ¿no? Que muchas veces sin querer en esto de seguir a Dios, que es lo que todos anhelamos, podemos confundirnos en hacerlo a su manera y a veces tratamos de ajustar a Dios a nuestra vida, cuando en realidad lo que Dios quiere es que sincronicemos nuestra vida con Él y que nos ajustemos a lo que Él quiere para nuestra vida, a sus enseñanzas y a lo que dice su palabra. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes una historia de la Biblia, de una persona, es una historia del Antiguo Testamento, y sacar de esa historia, de esta persona, 3 verdades o 3 enseñanzas acerca de esta idea con la que comencé hoy, ¿no? De esta pregunta de, quiero seguir a Dios, pero a veces lo hago a mi manera. Esta persona fue alguien que fue elegido por Dios, ungido por Dios, tenía un propósito claro, tenía una palabra específica, una misión definida, pero cuando le tocó llevarla a cabo, decidió cómo hacerlo a su manera. Cosas que Dios le había dicho que destruyera, las guardó y de alguna manera terminó perdiendo su reino por no ser obediente plenamente y por no rendir su corazón a Dios. Tal vez, probablemente, esta persona, cuando hablamos la historia, en algún momento dijo, bueno, puedo obedecer lo que Dios me dijo, pero ajustando un poco las cosas. Y este ajuste que él quiso hacer de lo que Dios le había encomendado para hacerlo a su manera, o como él lo interpretó, o como él lo quiso hacer, terminó sacándolo de este propósito que Dios tenía para su vida a través del reino. Y me estoy refiriendo al rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. En ese tiempo, bueno, por ejemplo, el pueblo de Israel se infiltró entre medio del pueblo de Israel lo que era cultural en ese tiempo. Todos los pueblos vecinos tenían reyes, menos el pueblo de Israel. Dios quería ser el rey del pueblo, no tenía que tener un rey. Sin embargo, el pueblo dijo, queremos tener un rey como todos los demás. Así que se lo plantearon al profeta Samuel, que era el profeta en aquel tiempo, y Samuel fue y lo consultó a Dios. Y Dios dijo, mira, no estoy de acuerdo, pero dales un rey. Y ahí fue que apareció Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Es interesante que la Biblia nos da algunas características de Saúl. Dice que era perteneciente a la tribu de Benjamín y una familia que era rica, ¿no? Era poderosa. Pero también señala 2 cosas. Señala que Saúl era el hombre más apuesto de todo el pueblo de Israel, o sea, el más atractivo, el más lindo, el más buen mozo, el más guapo, y a la vez que nadie en el pueblo de Israel pasaba de altura el hombro de Saúl. Es decir, que Saúl, por lo menos exteriormente, era una persona que impresionaba, ¿no? Le sacaba una cabeza a todo el mundo y encima era el hombre más apuesto que había en Israel. Ese fue el primer rey que tuvo Israel, y quiero que me acompañen a leer 1 Samuel, capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 22. Yo lo voy a leer de la NBI, Nueva Versión Internacional. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice así. Cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Y acá quiero hacer un paréntesis porque esto sirve para la historia. Y es que los amalecitas fue el primer pueblo que hostigó a los israelitas una vez que salieron de la esclavitud de Egipto. Y todos van a recordar alguna historia, no sé si se acuerdan, que nos narra el libro de Éxodo, una historia donde el pueblo de Israel peleó con otro pueblo y mientras Moisés, que estaba en un monte, tenía levantadas sus manos en alto con su vara en alto, la Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel ganaba la batalla y cuando Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, perdían la batalla. Bueno, esa batalla fue contra este pueblo, los amalecitas. Y en esa batalla que ganaron los israelitas, cuando terminó, Dios le dijo a Moisés, te pido que escribas lo que te voy a decir ahora, que escribas en un libro
y que guardes esta memoria. Y es que en algún momento yo voy a pedir que destruyan totalmente a los amalecitas. Y ese era el momento que había llegado. Y el encargado era Saúl. Así que continúo. Dice, ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Y qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Es decir, Dios le había dado una instrucción bien clara a Saúl. Debía ir y destruir a los amalecitas. Pero Saúl decidió como obedecer en parte, en cierta medida, a su manera, porque él conservó lo mejor del ganado y dejó con vida también al rey. Así que cuando Samuel lo confronta, él le dice, he cumplido con lo que el Señor me ha mandado. Y Samuel le dice, o le pregunta esto del final, que escucha ese balido de ovejas y mugido de vacas. Entonces Saúl intenta como justificar su actitud y dice, el pueblo tomó lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio. En otras palabras, Saúl estaba diciendo, obedecí, pero a medias, pero lo hice por una buena razón. Y ahí fue cuando Samuel pronuncia esas últimas palabras, dándole importancia o más importancia a obedecer a lo que Dios le había dicho. Es decir, Saúl no negó a Dios, pero obedeció lo que Dios le había dicho a su manera. Obedeció una parte o obedeció a medias. Lo que Dios había llamado desobediencia, él de alguna manera lo transformó como en algo espiritual, porque dijo, mis hombres se pararon, pero es para adorar a Dios. Así que de alguna manera, Saúl también lo que hizo fue reinterpretó
de acuerdo a lo que él creía o pensaba, lo que Dios le había dicho a él. Como que ajustó lo que Dios le había encargado de acuerdo a lo que él pensaba y de acuerdo a su manera y modo que tenía que hacer las cosas. Así que el primer aspecto que quiero destacar en esto de poder responder esta pregunta, decir, quiero seguir a Jesús y no hacerlo a mi manera, es la obediencia auténtica nace de la escucha humilde. El primer versículo de todos, cuando Samuel lo va a ver a Saúl, le dice, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Y le dice, ahora escucha este mensaje del Señor para vos. En hebreo esta palabra, llamá, que es escuchá, o ahora escuchá, u oí, significa literalmente oír inteligentemente, implicando atención y obediencia. Y eso fue lo que Dios le encargó a Saúl. Y cuando yo leía esto pensaba que muchas veces, por ahí los que somos padres y queremos hablar algún tema con nuestro hijo, lo llevamos aparte y cuando es importante lo que le queremos decir, también hacemos esto. Generalmente utilizamos estas palabras. Le decimos, mirá, escuchá atentamente lo que tengo para compartirte. Es muy importante. Necesito que prestes atención. Pero de alguna manera no solo queremos que escuche lo que le queremos decir y que lo valore como importante, sino que también lo que estamos buscando es que ajuste o se ajuste a esto que nosotros le estamos pidiendo. Y fue justamente lo mismo que hizo Dios con Saúl. Le dijo, escuchá atentamente, oí inteligentemente lo que te voy a decir porque quisiera que obedezcas este mandato que tengo para vos. Esta misma palabra de escuchar o oír llamá también está en un versículo que hace unos domingos atrás destacamos este versículo como el corazón, no solo del libro de Deuteronomio, sino del Antiguo Testamento, que es cuando Moisés le dice a su pueblo, oye Israel, ¿no? Como que le dice, oí inteligentemente, y le dice, Jehová es el único Dios, amá a Dios de todo corazón. Es decir, el primer acto por ahí de fe no es hablar, sino es escuchar la voz de Dios. Y el segundo, intentar obedecer lo que Dios dice. Pero esto es algo que también Jesús lo enseñaba. Esto de que el escuchar y el obedecer y poner en práctica está estrechamente vinculado. El Señor Jesús, cuando terminó su sermón, el Sermón del Monte, que dejó un montón de tanta riqueza de enseñanzas, terminó en el capítulo 7 de Mateo con una parábola. No sé si se acuerdan, la parábola del hombre sabio y del hombre necio, o del hombre que construye su casa sobre la roca y el que construye su casa sobre la arena. Pero cuando cuenta esta parábola, justamente enseña esta verdad, de que el escuchar a Dios y el poner o intentar poner en práctica obedecer es clave en la vida cristiana. Él les dice, yo voy a comparar a un hombre sabio con aquel que oye mis enseñanzas y las pone en práctica. Que es como un hombre que construye su casa, es decir, construye su vida sobre un cimiento sólido, roca, es decir, la palabra de Dios, y ponerla en práctica. Y compararé a un hombre necio, aquel que escucha mis enseñanzas, pero que no intenta obedecerlas o ponerlas en práctica. Lo compararé con un hombre que construye su casa o su vida sobre una base endeble, como la arena. Es decir, no haciendo caso o intentando poner en práctica las enseñanzas de Dios. Que cuando vengan las tormentas, la casa que esté plantada o la vida de aquel hombre que esté plantada sobre la práctica de las enseñanzas de Jesús va a sucumbir pero no va a caer, y aquel que no toma en cuenta las enseñanzas de Jesús, su casa se caerá. Así que el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida, viendo que estamos inmersos en esta sociedad que nos anima a que cada uno defina su verdad, sus principios,
que cada uno trace su propio camino, donde el centro de la cultura está muy lejos de que sea Dios, sino que es el mismo centro del hombre, el yo y el ego. Nosotros el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta para no ser invadidos por esa cultura es oír inteligentemente a Dios a través de su palabra e intentar de todas formas poner en práctica y obedecer lo que Dios quiere para nuestra vida. El segundo aspecto es el peligro de ajustar a Dios a mi lógica. Dice el versículo 20, cuando Samuel lo confronta a Saúl, le dice, pero yo sí obedecí al Señor, cumplí la misión que Él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Saúl no dijo desobedecí, sino que él dijo sí, obedecí, cuando en realidad obedeció una parte de lo que Dios le había dicho. Y en esta actitud arrastró también a su ejército, porque dijo, mi ejército fue el que separó esto, pero con una buena razón, adorar a Dios. Es decir, disfrazó de alguna manera su obediencia a medias con devoción a Dios. Él no dijo no, pero dijo sí, pero a mi manera. Él pensó e interpretó y llevó a cabo lo que Dios le ordenó de acuerdo a lo que él quería. Tal vez Saúl creyó que podía razonar con Dios o que su manera lógica de pensar, de cómo llevar a cabo las enseñanzas de Dios, estaba bien. Pero la lógica humana nunca reemplaza a la obediencia espiritual y a Dios, lo que nos pide Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, el pueblo se empezó a impacientar y le dijo a Aarón, el hermano de Moisés, constrúyenos un Dios, con minúscula. Así que Aarón juntó todo el oro del pueblo y armó un becerro de oro. Pero lo interesante es que Aarón, después de construir el becerro, dice, Aarón construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta, ¿para quién? Para Jehová. Es decir, que ellos no reemplazaron a Dios, amoldaron a Dios a lo que ellos necesitaban. ¿Y qué era lo que necesitaban? Lo que los demás pueblos hacían en ese tiempo. En ese tiempo las demás naciones que tenían sus propios dioses eran dioses gestados por las manos de los hombres, imágenes creadas por los hombres. Y ellos querían tener un Dios palpable, visible. Es decir, que lo que hicieron fue como rediseñar a Dios a su manera, a lo que ellos necesitaban, a lo que ellos querían. Lo amoldaron a lo que ellos querían. Y muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Porque amoldamos algunas cosas como para tal vez no sentirnos mal o no incomodarnos. A veces a alguna mentira le decimos es una omisión, o al orgullo le decimos autoestima, o a los pecados le decimos debilidad. Y nos dejamos infiltrar por esta tendencia de no llamar a las cosas por su nombre. Así que el segundo aspecto a tener en cuenta para decir, quiero seguir a Dios, pero no quiero dejarme influir por mi manera de pensar, sino quiero hacer lo que Dios me pide, es justamente pensar en esto. No ajustar o no amoldar a Dios, sino que ser obediente de lo que Dios dice en su palabra. Y el tercer aspecto y último, un corazón rendido. El versículo 12 dice, temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. El versículo 30 que no leímos
cuando Saúl, después de volver a ser confrontado por Samuel, reconoce su error, le dijo: reconozco mi pecado, pero por favor trátame como rey delante de los jefes del pueblo y de toda la gente. Entonces yo pensaba que Saúl, tal vez tenía en el rincón o en un rincón de su corazón este aspecto que no terminaba de entregar a Dios. Tal vez en algún lugar del corazón de Saúl era más importante su imagen delante de los demás como rey, su posición, el lugar donde estaba, y que eso le costaba entregarlo a Dios para tener un corazón rendido a Él. En cierta oportunidad hay un joven que se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: bueno, tenés que cumplir y obedecer todos los mandamientos que hay en la ley. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el joven le dice: bueno, los he cumplido todos al pie de la letra desde pequeño. Entonces Jesús, que mira más allá de las palabras, le dijo: bueno, hay una cosa más. Dice: andá y vendé tus bienes y dale el dinero a los pobres, y después vení y seguime. Y cuenta la historia que el joven se fue apesadumbrado, angustiado, triste, desconsolado. Porque este joven tenía esto también. Tenía en un rincón de su corazón algo que le costaba entregar a Dios. No tenía un corazón 100% rendido a los pies del Señor. Y pensaba que a veces nos pasa eso, ¿no? Tenemos algo en el rincón, ahí quizás que lo tenemos hasta dejado de lado, algo pequeño en nuestro corazón que no terminamos de soltarlo para rendirnos a los pies del Señor. Tal vez un hábito, una costumbre que no me edifica o no edifica mi vida. Tal vez algún pedido de perdón o el que quedó ahí en un rincón olvidado, o un perdón para otorgar. Tal vez hacer una milla más en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en alguna relación. Algo que nos suele suceder, de tener cosas en nuestro corazón que están ahí y nos cuesta largar y soltar para rendir 100% nuestro corazón a los pies del Señor. Tal vez el mejor ejemplo es el Señor Jesús, que ahí en Getsemaní dijo: si es posible que pase de mí esta copa, porque Él sabía lo terrible que iba a pasar. Pero dijo: no que se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Es decir, Él no negoció con su Padre, no quiso ajustar la voluntad de su Padre a lo que Él quería o no quería, sino que le entregó y rindió su corazón y su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Es decir, Saúl quiso seguir a Dios, pero obedeciendo a medias, en parte, a su manera, sin rendir plenamente su corazón a Él. Quiso moldear y acomodar las cosas que Dios le había pedido, de acuerdo a lo que Él pensaba, a su lógica, a cómo Él lo interpretaba. Tuvo buena intención, pero no terminó rindiendo su corazón. Cuando a la Madre de Jesús, María, se le presentó el ángel de Dios y le contó todo el plan que tenía para su vida, María dijo: he aquí la sierva del Señor, que se haga conforme a tu palabra. Es decir, María oyó atentamente, inteligentemente, todo lo que el ángel le contó y decidió obedecer totalmente, sin condiciones, rindiendo su corazón 100%, porque dijo: que se haga conforme a tu palabra. Acá estoy. Hacé lo que vos decís, Señor. Cumplí tu plan y tu propósito en mi vida. El rey Saúl perdió el reino y perdió por ende el propósito que Dios tenía para su vida. El ejemplo de María nos muestra que entregó su vida y Dios pudo cumplir su propósito a través de ella. Así que 3 aspectos a tener en cuenta en medio de esta sociedad y cultura que nos invade y que nos hace repreguntarnos cada tanto: quiero seguir a Jesús, pero ¿lo hago a mi manera?
Pero tenemos que saber que el Señor, como dice en San Juan 10, vino para dar vida y vida en abundancia. Es decir, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Quiere colmar nuestra vida de abundancia, de su amor, de su paz. Cuando oímos inteligentemente a Dios, Dios trae dirección a nuestra vida. Cuando obedecemos no a medias, cuando obedecemos plenamente a Dios, cuando no ajustamos a Dios a lo que queremos, sino que ajustamos nuestra vida a Él, Él trae paz a nuestra vida. Y cuando podemos rendir nuestro corazón plenamente a Él, soltando todo lo que tengamos que soltar, Él da propósito a nuestra vida. Da propósito en el sentido de que le abrimos la puerta a nuestra vida para que Él cumpla el propósito y sus planes y su voluntad a través de nuestra vida. Así que para responder esta pregunta, primero, oigamos inteligentemente qué es lo que Dios quiere a través de su palabra. Propongámonos obedecer plenamente, no ajustando, no amoldando, no acomodando a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y rindamos 100% nuestro corazón, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere usarnos, Él quiere que nuestra vida sea instrumento para cumplir sus propósitos y sus planes en esta tierra. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, te decimos que te necesitamos, que Señor, a veces nos cuesta en medio de este mundo, de esta cultura, de esta sociedad, Señor, seguirte plenamente. Señor, necesitamos que nos des fuerzas, que nos des voluntad. Señor, ayúdanos, capacitanos a poder oír inteligentemente, prestar atención a tu palabra, a tus principios, a tus valores, a lo que vos querés para nosotros. Señor, danos fuerzas para poder ser obedientes. Señor, no permitas que querramos acomodar a nuestra comodidad o querramos ajustar lo que vos nos decís a lo que pensamos nosotros. Señor, también ayúdanos a entregarte 100% nuestro corazón, sin reserva, Señor. Gracias porque vos nos pedís, pero es mucho más abundante lo que nos querés dar, Señor. Te queremos dar la gloria por eso, porque vos querés bendecir nuestra vida, querés darnos abundancia de vida, querés usarnos, tenés propósitos y planes para nosotros. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.